Muy buenas noches. Vamos a iniciar con este relato de terror que se llama La última carta de la señora Edith. La lámpara del estudio parpadeaba, arrojando sombras danzantes sobre los montones de papeles. El aire olía a polvo de libros y a tinta seca. Un grafólogo, con más curiosidad que clientes, ajustó sus gafas, desdobló con cuidado la hoja de papel que había llegado en un sobre manchado de cera. La carta era de una mujer joven, Clara. Su tía abuela, la señora Edith, había fallecido hacía una semana en circunstancias extrañas. Encerrada en el ático de su antigua mansión, lo único que encontraron junto a su cuerpo frío fue esta carta, escrita con una caligrafía tan perturbadora que la policía, tras un vistazo rápido, la archivó como el delirio de una anciana senil. Clara, desesperada por respuestas, acudió a Santiago. «Por favor, dígame qué le pasó», decía la nota de Clara. Ella no era así. Santiago encendió su lupa y aumentó y colocó la carta bajo la luz. Al primer vistazo, un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era escritura, era un espasmo hecho con tinta. El análisis era la precisión, el eco de una agonía. La tinta no se había depositado en el papel, lo había violado. Cada trazo estaba grabado a fuego, con una presión tan brutal que el papel estaba surcado de cicatrices y relieves. Al pasar por los dedos por el reverso, Santiago podía sentir cada palabra como una herida abierta. Era la precisión de una mano que no escribía, sino que se aferraba a la pluma con un pánico visceral, con una fuerza sobrehumana nacida del terror absoluto. No era determinación, era la huella dactilar de una lucha física con algo invisible. La inclinación, el desgarro de la cordura. Las letras bailaban en la página en un caos. No seguían ninguna línea base, sino que lo torcían en ángulos imposibles. Algunas palabras se inclinaban violentamente hacia la derecha, como queriendo huir de la página. Otras se retorcían bruscamente, como si la mano que escribía hubiera sido poseída por otra entidad. Con una intención distinta, era registro gráfico de una mente que se desgarraba por dentro, cuyos pensamientos ya no fluían, sino que colisionaban. Asimismo, el óvalo de los ojos que todo lo ven. Santiago se fijó en las letras O, A, G. Su sangre se heló. Los óvalos no estaban cerrados. Era un descuido. Era un pattern. Cada círculo estaba minuciosamente abierto por un pequeño pero nítido pico en la parte inferior derecha. No parecían letras, parecían ojos. Pequeños ojos vacíos, abiertos de par en par, con una muñeca o una sonrisa en la comisura inferior. Cuanto más miraba, más sentía que esos miles de ojos vacíos lo observaban desde el papel, esperando. Las firmas y rúbricas del huésped. Al final del texto, Edith estaba escrito de manera casi ilegible, tembloroso como el último aliento de un naufragio. Pero debajo de él había otra firma, una rúbrica que no era rúbrica, era un enredo de líneas espirales, oscuras y densas, que giraban sobre sí mismas en un remolino infinito, no decorativo, sino absolutamente y absorbentemente oscuro. Santiago tuvo una náusea repentina de que si miraba esa espiral demasiado tiempo, su propia conciencia sería succionada dentro del papel. Era la marca de algo que se había apoderado de la pluma al final, firmado de su obra. El mensaje
el susurro de la sangre. La escritura era tan caótica que el mensaje casi era ilegible. No está arriba, está adentro. No la busques en el ático, ella ya no está en el ático. Ella mira desde los huecos, desde los ojos que no parpadean, en los espejos quietos, en las ventanas de noche. Ella firmó para salir, yo firmé para dejarla entrar. Perdónenme, la tinta sabe a sangre vieja y la última palabra no era una palabra, era un garabatazo, un grito en papel, el espiral final. Santiago apartó la carta, jadeando. El estudio estaba helado, la lámpara parpadeó una vez más y se apagó, asumiéndolo en una oscuridad absoluta. Y en el silencio se escuchó un susurro como papel que no venía de ningún lado y de todos a la vez. ¿Has leído la invitación? Santiago giró la cabeza hacia su escritorio bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. La carta brillaba pálida y vio con un horror que le paralizó el alma que los miles de óvalos, los ojos en la escritura de la señora Edith, se habían vuelto hacia él. No eran metáforas, era imaginación. Eran ventanas y algo al otro lado de ellas. Desde el interior del papel lo estaba mirando de vuelta. El espiral de la firma comenzó a girar lentamente en la página, profundizándose, convirtiéndose en pozo sin fondo, del que él emanaba un frío que se escarchó en el aire. La última consciente de Santiago fue para él, fue para Clara, la sobrina que le había enviado la carta, porque ahora entendía, la señora Edith no había muerto de senilidad, había muerto porque lo que había dentro del papel había salido. Y ahora acaba de romper el sello de cera de la nueva prisión. Un análisis de terror para que también vayas a ver la interpretación gráfica y psicológica del tatuaje, que ya también está en YouTube y en Spotify. Dulces sueños.